Bienvenidos. El tema a presentar hoy es aplicación derivadas. Mi nombre es Wilfredo Godoy. El ejercicio dice así: la iluminación de un objeto por una fuente luminosa es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia a esa fuente. Si se colocan dos fuentes luminosas, una 3 veces más fuerte que la otra, separadas a una distancia de 10 pies, ¿dónde debe colocarse un objeto sobre la recta entre las dos fuentes de modo que reciba la iluminación mínima? Aquí les quiero dar un consejo muy importante. Si tienen un ejercicio de este tipo y no logran entenderlo a la primera vez, léanlo la cantidad de veces que sea necesario hasta que logren entender en su totalidad la información que les está otorgando. Aquí la primera parte del ejercicio nos dice una condición muy importante. Nos dice que la iluminación de un objeto por fuente luminosa es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia de esa fuente. Entonces llamaremos a la iluminación E. Sabremos que E va a ser directamente proporcional a I siendo la intensidad. Y sabremos que la iluminación será inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esto va a significar que a medida que la distancia aumenta al cuadrado, la iluminación va a disminuir. La segunda parte del enunciado nos dice que si se colocan dos fuentes luminosas, una 3 veces más fuerte que la otra, separadas a una distancia de 10 pies, ¿dónde debe colocarse un objeto sobre la recta entre las dos fuentes de modo que reciba la iluminación mínima? Aquí es muy importante tratar de hacer un diagrama para poder entender la información que nos está dando. Entonces tendremos dos fuentes de iluminación, una 3 veces más fuerte que la otra, colocadas a una distancia de 10 pies. ¿En qué punto podemos colocar un objeto sobre la recta de modo que reciba la iluminación mínima? A este punto lo llamaremos P. Sabremos, como dato implícito, que P va a dividir la recta en dos segmentos, en X y en Y. También vamos a saber que hay dos fuentes de iluminación, por lo que aplicaremos la ecuación de iluminación que acabamos de obtener dos veces. A cada distancia le corresponderá su segmento. Vamos a llamar a la fuente de la izquierda E1 y a la fuente de la derecha E2. Vamos a saber que E2 va a ser 3 veces la intensidad de E1. Ahora también vamos a saber que dentro de los 10 pies va a ser la suma de la iluminación de la izquierda y la suma de la iluminación de la fuente de la derecha, por lo que podremos formular esta ecuación. La iluminación será E1 más E2. Y esta va a ser la ecuación que vamos a tratar de minimizar, lo que significa de la que vamos a tratar de conseguir el punto mínimo. Vamos a recordar también un poco de teoría. Los puntos críticos de la primera derivada son los valores dentro del dominio que hacen que ésta sea igual a 0 o que no exista. Nos interesan los puntos que hacen que sea igual a 0 porque donde la primera derivada de f en función de x es igual a 0, hay una recta tangente con vertiente 0, lo que significa que hay un punto máximo o mínimo. ¿Cómo vamos a saber si hay un punto máximo o mínimo? Con el teorema de valor máximo y mínimo. Si la primera derivada cambia de positiva a negativa, entonces va a haber un punto máximo. Si cambia de negativa a positiva, entonces va a haber un punto mínimo. Podemos empezar a derivar. Tendremos la ecuación. Ahora, esta va a ser la ecuación que vamos a tratar de minimizar. Por lo tanto, vamos a tratar de conseguir la primera derivada. Vamos a saber, como dato, que y va a ser una constante porque nosotros le vamos a dar su valor. O sea que su primera derivada va a ser 0. Porque la derivada de 1 es 0, la derivada de 2 es 0, la derivada de 1000 es 0. Y si es una constante, su derivada va a ser 0. Vamos a saber aquí que las incógnitas van a ser x y y. Como tenemos dos incógnitas, no vamos a poder resolver esta ecuación, por lo que hay que poner una incógnita en función de la otra. O sea que vamos a derivar e en función de x. Vamos a poner a y en función de x también. Recordando que x más y son igual a los 10 pies, podemos decir que y es igual a 10 menos x
Insertándole en la ecuación sería 10 menos x al cuadrado. Esta va a ser la ecuación de la que vamos a sacar la primera derivada. La primera derivada de la iluminación de E en función de x va a ser la derivada del término 1 y la derivada del término 2. Ahora, hay que recordar la regla del cociente. La regla del cociente nos va a decir que la primera derivada de f de x, siendo u el numerador y v el denominador, va a ser la derivada de u por v menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Entonces aplicamos la regla del cociente a los dos términos, por lo que nos quedaría la siguiente expresión. Vamos a simplificar. Ahora aquí podemos ver que hay términos semejantes, hay factores semejantes, por lo que podemos cancelar. Nos quedaría lo siguiente. Ahora vamos a realizar la suma de las dos fracciones. Aquí, para terminar de simplificar, vamos a recordar el producto notable de a menos b al cubo. Nos daría lo siguiente. Aplicando la propiedad distributiva nos quedaría esta ecuación. Sacando el factor común nos quedaría la ecuación simplificada. Ahora, esta va a ser la primera derivada de e en función de x. Vamos a igualarla a 0 para sacar el punto crítico que va a ser un posible máximo o un posible mínimo. Aquí, cuando terminemos de igualar a 0, nos va a quedar 8x al cubo menos 60x al cuadrado más 600x menos 2000 igual a 0. Ahora, esta ecuación cúbica se puede resolver por interpolación o con calculadora. Nos va a dar los siguientes valores. Un valor real y dos imaginarios. Como estamos trabajando con un dominio real, solo vamos a tomar en cuenta el valor real. Ahora, este valor va a ser los pies que nos tendría que dar en la práctica. Bienvenidos, mi nombre es Cristian y a continuación explicaré la parte práctica del ejercicio, lo cual nos dice que tenemos dos focos ubicados a una escala. Eso significa que los datos serán reducidos a la mitad, donde nos dice que el punto mínimo será la mitad del dato dado en la teoría. Ok, tenemos los focos ubicados a una distancia de 5 pies, que nos dice que la iluminación será directamente proporcional a la intensidad de la luz de los focos. Ok, tenemos el foco número 1. Vamos a hacer la prueba ahora de la cantidad de luz que nos proporciona cada foco. Tenemos el foco número 1 con una intensidad o luminosidad de 39 lux. El foco número 1 nos está proporcionando una cantidad de 39 lux. Ahora procedemos al foco número 2, lo cual nos dará 3 veces la cantidad proporcionada por el foco número 1. Viendo los datos, concuerdan con la teoría. Ahora procederemos a hacer la medición donde se encontrará el punto mínimo donde el objeto estará ubicado, que nos dice que la suma de las dos luminosidades de los focos se encontrará a 2 pies. Ahora comprobemos, comenzando desde el foco número 1, que nos proporcionará una cantidad de 39 lux. Ahora nos movemos un pie hacia adelante del foco número 1, que nos proporcionará una cantidad de 15 lux. Ahora nos movemos otro pie más después del foco número 1, donde se encontrará el punto mínimo. Esto nos indica que la intensidad será mínima. Ahora, cuando procedemos a seguir avanzando hacia el foco número 2, la intensidad aumentará. Como pueden ver, nos proporciona una cantidad de 19 lux. Ahora, a 4 pies del foco número 1, nos proporcionará una cantidad de 40 lux hasta llegar al foco número 2, con una cantidad de 21 lux.
Muy bien. Recuerden que los datos en la práctica suelen variar por el efecto ambiente. Muy bien, gracias. Espero que este tutorial haya sido de una gran ayuda. Pudimos ver que realizamos la parte práctica a escala, por lo que sus valores de distancia son la mitad de los valores de la parte teórica. Sin embargo, llegamos a la misma conclusión. A la mitad de los 4.01 pies, siendo 2 pies, vamos a tener la iluminación mínima. Lo pudimos ver en la medida de la iluminación en lux. Vimos cómo pasaba, cómo iba disminuyendo, luego cómo iba aumentando. Lo podemos ver aquí también en la parte teórica, donde la primera derivada de E en función de X en 4 es negativa, luego en los 4.09 pies es 0 y luego en 5 es positiva. Recordando el teorema de valor máximo y mínimo, vamos a saber que si hay un cambio de negativo a positivo, va a haber un mínimo relativo. Podemos concluir que en los 4.09 pies se puede colocar un objeto a manera de que reciba la iluminación mínima dentro de los 10 pies.